ahí. Abacados, queremos oír tu preciosa voz, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Toda Gabaya Shohamashiach, que nos hablas por medio de tu bendito Bajacodes, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. El tema del día de hoy está, de hecho, en la Tanaj. Todos los discípulos huyeron, todos los discípulos huyeron. Y vamos a ir a Marcos 14, todos los discípulos huyeron. Pueden ponerlo así y nos vamos a gozar porque hay algo bien escondido acá. Todos los discípulos huyeron. Sabemos que entonces apresan a Yahshua, nuestro gran amor, y todos los discípulos huyeron. Marcos 14, versos 50 y al 52. Si se dan cuenta son 3 versos nada más, pero hay algo escondido acá. No hay nada de más ni de menos en la bendita Tanaj. Todo es inspiración del Ruach HaKodesh. Por cierto, hago un paréntesis. Muchos ahorita están dejando a Yahshua y al Brit Hadashah. Dicen que es mentira. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, tú le has conocido como Nuevo Testamento. No, no es mentira. ¿Qué acaso no vieron que se puso la señal de Betula? ¿Qué acaso están ciegos que no ven que todas las profecías de la Torá, de los profetas, todas las profecías que están en los salmos, en los escritos, y todo lo que está en el Brit Hadashah es palabra del Todopoderoso? ¿Qué acaso no vieron que se puso la señal de Betula el 23 de septiembre? ¿Qué acaso no ven que eso es el Brit Hadashah? ¿Cómo decir que el Brit Hadashah es mentira? Se están maldiciendo al negar a Yahshua. Marcos 14, verso 50. ¿Lo tienen? Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Por favor, todos comen. Ahí está un pero, dice el 51, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Todos el 51, 52, por favor, comen. Entonces aquí como que se repitieran las cosas, pero no. En el verso 50 dice entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Y estaba diciendo que todos los discípulos. Bueno, el 52 más él, el joven, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces vamos a ver qué quiere decir el Eterno aquí con esto. Este es un extraño episodio, ciertamente es extraño, porque aparentemente no entendemos nada. O no quisiera decir nada el Eterno con esto, pero quiere decir mucho. Entonces, es un extraño episodio acá que encontramos en el Brit Hadashah. Y este extraño episodio, perdón que le haya yo puesto así en mis apuntes, ese extraño episodio solamente lo relata Marcos. Solo lo relata Marcos. No lo encontramos ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Yohanan, ni en Juan. Ahora, el verso 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Complementa el verso 50 el enfatizar el hecho de que todos huyeron, de que todos dejaron a Yahshua completamente abandonado. Entonces, nosotros si leyéramos un poquito antes, bueno, vemos cómo estaban dormidos, el Eterno los despierta, etcétera, etcétera, llega la traición de Judas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero aquí lo que interesan son estos 3 versos. Ahora, este joven, para empezar, la primera pregunta, ¿quién era? Algunos dicen es Juan, otros dicen es Marcos. Vamos a ver lo que es más lógico pensar, sobre todo lo que nos diga el Ruach HaKodesh. Al decir que, pero cierto joven en el 51, hay que ponernos a la mentalidad en Eretz Israel y en esa época. Entonces, un joven, bueno, algunos dicen podría ir de los 16 hasta los 25 años. No, sería mucha edad, los 25 años. Se está calculando entonces de esa época, lo correcto es calcular en esa época y en ese tiempo un joven no mayor de 16 años, un jovencito, realmente casi un niño, ¿por qué no decirlo? No tanto hasta 25 años, se me hace ya exagerado eso a las opiniones de algunos, y lo digo con respeto. Ahora,
Si es así, que era un joven de 16 años y que fuera Marcos, que es lo más probable, porque Yohanan no podía ser. Les voy a explicar por qué. Descartamos entonces a Yohanan aquí porque dice el 50, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahí está incluido Yohanan. ¿De acuerdo? Entonces Yohanan ya queda excluido en cuanto que sea ese joven Marcos, porque hay muchos estudios que avalan que fuera Yohanan, pero no es así. Ahora, si es así, que fuera el joven Marcos, entonces tendría que ser el hijo del dueño de la casa donde se reunieron para Pesaj. Vamos a ver el verso 14, ahí en el 14, 14 y 15, Marcos 14, 14 y 15. Vamos a ver entonces, dice así el 14, 14, 15, y donde entrare, decir al señor de la casa, perdón, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer Pesaj con mis discípulos? Y él nos mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar para nosotros allí. Por favor, todos el 14 y el 15, amén. Aquí sí es el aposento alto, no es el Bet Hamikdash. En Hechos 2 ya explicamos, y esto lo vuelvo a repetir por amor a los nuevecitos, cuando fueron bautizados por el Ruach HaKodesh, recibieron Tevilá por el Ruach HaKodesh, tú la has conocido como Espíritu Santo, pero lo correcto es Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, y no es un soplo ligerito, ya lo vimos en Hechos, fuerte, es un viento recio. Ahora, ahí sí es el Bet Hamikdash, el templo, porque no hubiera tanto, o sea, no podía ser en el aposento alto que se hubiera presentado el Ruach HaKodesh y después donde harían Tevilá los 3000. Tenía que ser en el Bet Hamikdash. Ahora, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 12 y en el verso 12 y 12. Y entonces, por lógica, vamos a ir hablando, sí que es Marcos, que Pesaj fue en la casa del papá de Marcos, 12:12. Cuando lo tengan me dicen un amén de Hechos. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de Miriam, la madre de Yohanan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Por favor, lean el 12 conscientes bien todos, amén. Permítanme hacer esta reflexión. Si entonces era así, que este joven del que está hablando, que huyó desnudo, dejando la sábana, entonces si es así, si era el hijo del dueño de la casa, y lo que ya vimos en el 14:15 del mismo 14, y en Hechos 12:12, etcétera, y hay más versos, entonces los eventos de esa noche es muy posible, prácticamente probable todo lo que voy a decir, que ocurrieran de esta manera. Mucha atención lo que voy a ministrar a continuación. Después de que Yahshua y sus discípulos salieran de la casa y cantaron un himno, un salmo. ¿Qué salmo fue? ¿Ciento qué? Eso, el 114. Eso, ya lo hemos estudiado en Matillajo, en Mateo. Entonces, después de que Yahshua, repito, y sus discípulos salieron de la casa del padre de Marcos, después de tomar Pesaj, se dirigieron al Monte de los Olivos. Ok. Marcos, despuesito de eso, no los acompañó, el joven Marcos no los acompañó. Se quedó en casa, en su casa. Entonces Marcos, al quedarse en casa, como ya era de tarde, se quitó la ropa exterior para dormir. Ahora vamos al capítulo 13, Marcos 13, en el verso 16. Ahora vamos a ir entendiendo Marcos 13, 16. Aquí está hablando de la gran tribulación, el eterno Yahshua HaMashiach. Si tienen el Marcos 13, 16, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. No dice talit, dice capa. A ver, por favor, lo leen todos, el 16, amén.
Entonces, a ver, la idea es esta aquí. Marcos se había quitado la ropa exterior y tenían una especie de sábana, por así decirlo, era una capa con la cual se cubrían del frío. Ahora vamos a ver que esa noche fue una noche muy fría, ya lo hemos ministrado en el tema de Pesaj. Entonces no está hablando de talit, está hablando de una capa, de un cobertor, no sé cómo se diga en tu país, aquí un zarape pequeño, relativamente delgado, no muy grueso. A eso se está refiriendo aquí nuestro Adón Yahshua Mashiach en Marcos 13:16. Ahora volvemos a Marcos 14, verso 50. Ténganlo separadito ahí para ir de un lado hacia otro, en la Tanaj. Entonces Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Entonces ya está descartado Yohanan, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana, una capa, y le prendieron, mas él dejando la sábana, la capa, huyó desnudo. Ahora ya entendemos eso claramente. Entonces repito, sale Yahshua, nuestro gran amor, nuestro Mashiach, nuestro todo, con los discípulos de la casa del papá de Marcos. Estoy diciendo, si esto es así, es lo más probable que haya ocurrido. Marcos no lo siguió porque era chico, era jovencito. Marcos se quita la ropa exterior y se queda solamente cubierto con una capa, una pequeña manta, un manto, pero no se refiere al talit. Y entonces Marcos se acostó, por lógica, cubierto con ese zarape, ese cobertor, esa capa. Literalmente estamos hablando de una tela o de un paño de dormir, como si fuera su ropa de dormir, pero más bien para ya taparse. Por lógica, poco después, algún siervo, estoy haciendo una especulación, pero es prácticamente posible que haya sucedido así. Un tiempo después, no se sabe si Marcos ya estaba dormido o todavía estaba despierto haciendo tefilá, no sé, pero poco después había entrado un siervo. Algún siervo quizás lo levantó con las noticias de la traición de Judas. No sé si me estoy dando a entender. Vamos bien hasta acá. Entonces algún siervo lo debe haber despertado o bien haber entrado a su cuarto, a su recámara, a su pieza, como se dice en otros países, y le debe haber dicho, oye, hay estas malas noticias. Ahora, por lógica, Judas con los soldados del Sanedrín y todos los que llegaron con él con palos y etcétera a prender a Yahshua, Judas por lógica y la fuerza que le acompañaba, la fuerza de su arresto, los soldados, lógico que habían pasado primero a la casa del papá de Marcos. No se iban a ir directamente a Getsemaní, porque no sabían si estaba ahí o no. Judas, cuando sale para traicionar a Yahshua, los dejó a Yahshua y a sus discípulos todavía en el aposento alto. ¿Es así? No estaban todavía en Getsemaní. Entonces Judas sale, dice el eterno Yahshua, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Entonces todavía estaba en la casa. Entonces Judas y todos los que le acompañaban habían pasado por ahí a la casa de Marcos para ver si estaba ahí Yahshua y poder arrestarlo ahí. Esa traición fue algo terrible, es lo peor que ha habido en la humanidad. Entonces, para ver si lo podían arrestar ahí en casa de Marcos. Por lógica, el papá de Marcos o alguno de los sirvientes, estoy especulando, le haber dicho, no están acá, ¿a dónde fueron? Y al no saber exactamente de qué se trataba, les dio la información, se fueron a Getsemaní, la prensa de aceite, ya lo hemos dicho, porque ellos estaban buscando a Yahshua. Bueno, entonces al recibir la información Marcos de esta situación de la traición de Judas, sin detenerse para vestirse, porque eso lleva tiempo, Marcos se apresuró a ir a Getsemaní, a la prensa de aceite, con una finalidad. La finalidad era prevenir a Yahshua, pero ya era tarde. Sabíamos que se tenían que cumplir las profecías. Entonces, eso es lo que yo especulo y es lo más probable que haya sucedido. No se detiene uno, yo lo digo como médico, a veces yo me tengo que poner una bata cuando hay alguna emergencia, etcétera, etcétera. No tiene uno tiempo para vestirse de una manera más correcta. Entonces, no se detuvo Marcos, él de inmediatamente solamente agarró su capa, su manto, no el talit, la sábana, como se ha traducido acá, y entonces
la idea era prevenir a Yahshua sobre su arresto. Ahora sabemos que ya Yahshua había sido injustamente arrestado. Cuando yo ministro esto en la fiesta de Pesaj, el recordatorio, pero para nosotros es un memorial y también es una fiesta porque Yahshua pagó por nosotros, bendito es su nombre. Es algo trágico, es algo, si se lo imagina uno, tal cual va a uno sucediendo. Cuando yo fui escribiendo estas líneas, mi corazón empezó a latir más fuerte y se me pusieron rojos mis ojos de querer llorar, o más bien lloré en el espíritu, porque es horrible pensar en la traición que sufrió nuestro Adón Yahshua Mashiach. Así como cada quien cuando peca, traiciona al Eterno. Por eso no hay que pecar, hermanos. Hay que mantenernos en completa santidad. Recuerda lo del fuego que el diablo copió, ayer lo ministraba yo, y lo utiliza para encender las pasiones de los hombres. Sigamos el fuego de Ruach HaKodesh. Siempre pensar cosas buenas, cosas bonitas, cómo bendecir al que tenemos junto. Bueno, ahora, dice aquí que después de que todos los discípulos huyeron, entonces vamos a leer el 50, Marcos 14, 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, o sea, ya habían huido. El 51, pero cierto joven le seguía. ¿Por qué? Porque él ya había visto que ya había sido arrestado, ya no tuvo la oportunidad de decirle, por así decirlo, que las profecías se tenían que cumplir a Yahshua, que iba a ser arrestado, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una capa, con una sábana, y le prendieron también a él. Mas él, dejando la capa, la sábana, huyó desnudo. Pero eso tiene un contexto muy especial, amados Sahim. Ahora, Marcos entonces seguía a Yahshua. Y lógico, los soldados nada tontos en el sentido de oler que era un discípulo más de Yahshua, lo habían arrestado. ¿Y con qué fin lo prendieron acá? Utilizarlo como testigo, es decir, como un testigo. Entonces, habían arrestado a Yahshua, lo llevaban, iba Marcos atrás y al ver a los soldados también lo prenden. Entonces, ellos pensaron, los soldados, yo estoy especulando, usarlo como testigo de algo. No sabemos qué exactamente, pero más bien ellos siempre buscaban testigos mentirosos y además aquí no lo iban a encontrar con Marcos. Ahora, dice que más él, dejando la capa, la sábana de dormir, en manos de alguien, no se especifica a quién, huyó de ellos desnudo. Así que Yahshua se quedó lutamente solo. Ni siquiera este joven que se narra aquí, que yo digo que es Marcos sin duda, ni siquiera este joven valiente que intentó seguirlo, lo siguió, va la redundancia, sino que prefirió dejar la capa en ellos. Pero tiene un contexto, no lo puso Marcos inspirado por el Ruach HaKodesh, así porque así ya, y después viene el juicio de Yahshua, que lo cuelgan del madero, y viene la resurrección, porque eso sigue despuesito aquí en Marcos. De hecho es el penúltimo capítulo o antepenúltimo. Ahora, ¿esto está así porque sí? La pregunta, no. Ahora vamos al libro de Amós. Algunos a lo mejor ya han estudiado esto, pero ahorita vamos a descubrir cosas nuevas. Vamos al libro de Amós, amados Sahim, y esto es el cumplimiento de una profecía. Todo está escrito. Vamos por favor al libro de Amós, en el capítulo 2 y en el verso 16. Todo está escrito. Recuerda que los profetas profetizaron para su tiempo, para el tiempo de Yahshua, bendito es su nombre, el tiempo de Yahshua, lo digo es eterno, pero me refiero cuando estuvo aquí en la tierra, y para esta época última y para la época de después. Dice Amós 2:16. ¿Lo tienen a la vista, amados Sahim? El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Yahweh. Por favor, todos, amén. Así que aquí se cumplió esa profecía, pero vamos, sí quedo tranquilo con la profecía, claro, porque es del Eterno, sí, pero hay algo más, hay algo todavía mucho más, porque dejó la sábana, la capa, y porque huyó desnudo. Ahora,
Se refiere aquí, vamos otra vez a Marcos, por favor, amados Sahim, y vayan anotando las citas, fue Amós, capítulo 2, verso 16, ¿de acuerdo? Vayan anotando para que después me ayuden a ministrar. Bueno, lo primero, por ejemplo, se refiere a lo hemos dejado, pero lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Se refiere a lo hemos dejado todo? Recuerdan que fácil, después voy a seguir ministrando más temas del Brit Hadashah, primeramente el Abacados, cuando le dice a Yahshua, no, nosotros lo hemos dejado todo. Y ya creo que ya di algún tema sobre ello, pero vamos a profundizar todavía. Entonces se refiere a eso, a lo hemos dejado todo, pero la cosa era dejar todo para seguir a Yahshua, no para oír. Pero vamos a ver que sí tiene que ver. Se refiere a dejarlo todo. Entonces hasta el valiente huirá desnudo. Bueno, vienen tiempos difíciles, amados, con la gran tribulación. Tenemos que pedirle mucha fuerza al Eterno para no negarlo. Y hagámoslo desde ya. Que el Ruach HaKodesh siempre repose sobre nosotros, nos dé un valor sobrenatural. Sobrenatural, como solamente Él es sobrenatural, para no negarlo. Aleluya. Amén. Ahora, ciertamente aquí se refiere como número 2, a la vergüenza y a la humillación de los que abandonaron a Yahshua. Pero veremos que el Eterno considera. Bueno, voy a volver a repetir eso. Se refiere a la vergüenza y a la humillación de los que abandonaron a Yahshua. Ahora, vemos que Marcos después, ¿puedo continuar? Ayuda a Rav Shaul. O sea que él siguió. A ver, esta enseñanza son 3 versos nada más, 3 pasukim, Shalosh pasukim. Entonces, tiene un contexto tan profundo estos 3 versos que miren, se refiere, yo dije a la vergüenza, a ver, lean esa frase que anotaron, se refiere, amén. Si tú abandonas a Yahshua por pecado, quedarás desnudo y no tendrás la vestimenta para las bodas. ¿Pueden anotar la idea? Y sería el punto número 3. Perdón, voy así como medio enredado, pero no van a ver cómo todo va a quedar aclarado. Si tú dejas a Yahshua por pecado, estarás desnudo, no tendrás la vestimenta para la boda. Y ya hablamos ahí ayer que necesitamos la vestimenta. Y después estaremos vestidos por las paredes de la nueva Jerusalén. Y eso quiero después recalcar muchas cosas sobre ello. Esta Keilah por algo la levantó el Eterno. Ahora, pongámonos en ese tiempo y en el lugar, en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Para la cultura de ese tiempo, era una de las peores humillaciones. ¿Recuerdan aquellos sirvientes de David que fueron rasurados a la mitad de la cara y les rasgaron sus ropas y se le veían las nalgas? Eso está escrito, no estoy diciendo ninguna grosería. Era una humillación. ¿Sí recuerdan eso? Era una humillación. Ahora, en realidad esto también es un simbolismo real. Es un simbolismo real esos 3 versos. Y es un simbolismo real por esto. Miren, a ver, el verso 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. O sea, ya se había dicho eso, ya lo había dicho Marcos. A ver, es un simbolismo real porque en la Besora, o sea, aquí en las nuevas de salvación, el Evangelio, para que se entienda por amor a los nuevecitos, ya se había dicho que todos habían huido. Como que no era necesario, por así decirlo, humanamente pensando, pero lo que nosotros pensemos no importa, importa lo que diga el Eterno. Pero vamos, pensando humanamente, y ya como que saldría sobrando que después Mansell, dejándole la sábana, huyó desnudo, pero ya se había dicho que todos. No sé si me doy a entender, pero el Eterno nos quiere decir, nos quiere enseñar algo muy grande con esto, muy grande. Ahora, mucha atención, por favor. Mucha atención, aparte de lo que ya aprendimos ahorita, lo que ya notaste, mucha atención. Simboliza que a Yahshua
lo dejarían desnudo. Anótenlo y ahorita lo vamos a estudiar. Aquí hay un simbolismo, no es nada más porque sí, simboliza también que a Yahshua lo dejarían desnudo. Bueno, vamos a ver esto, 1, o inciso A si quieres ponerle. Todos estuvieron en contra de él, todos estuvieron en contra de él. No me estoy refiriendo a los apóstoles, a los shaliachim, a los discípulos, no. Todos en contra de él. Los enemigos se vuelven amigos para atacar al Kadosh. Eso ya lo ministré según la Torah, según la bendita Tanaj. Entonces Pilatos y Herodes muy amigos, ¿no? Y Caifás igual, jajaja, todos muy amigos para atacar al santo, al Kadosh. Ahora, número 2 o inciso B. Literalmente, a Yahshua lo dejaron desnudo. Literalmente, a Yahshua lo dejaron desnudo. Vayan anotando, amados Sahim, porque esos 3 versos están de fuego. Todo es de fuego en la Torah. ¿Puedo continuar? Número 3 o inciso C, para los que pusieron inciso C. Es un simbolismo de que Yahshua escaparía de la muerte al resucitar. Pongan mucha atención. Es un simbolismo de que Yahshua escaparía de la muerte al resucitar. Bendito es su nombre. Por eso le puso Marcos. Ustedes me dicen cuánto pueda continuar. Número 4, o inciso D. Yahshua dejaría la sábana, los lienzos en el sepulcro. Yahshua dejaría los lienzos. Aleluya. Amén. Y número que sigue, número 5, inciso ABCD, E. El Ruach HaKodesh, a través de Marcos, estaba haciendo anticipaciones de lo que iba a suceder, lógico. El Ruach HaKodesh, a través de Marcos, estaba haciendo anticipaciones de lo que iba a acontecer. Vean cuánta grandeza encontramos en estos 3 versos, amados. Aleluya. Aleluya, Él es bueno, cada letra. Bendito es el abacados. Ahora, vamos a sacar una preconclusión, porque si digo conclusión, van a pensar que ya estoy terminando, pero no, es una preconclusión. Nada está de más en la Tanaj, eso es lo que preconcluimos, nada está de más en la bendita Tanaj. Los soldados significan, recuerda cómo le pongo yo a mis apuntes, los soldados igual malvados, o sea, se refiere a que representan a los malvados, a los pecadores, porque Yahshua dijo que sería entregado en manos de pecadores. Los soldados representan a los malvados, son malvados, fueron malvados, y representan a los pecadores. Son pecadores, fueron pecadores, y cada vez que alguien niega a Yahshua pecando, o lo niega definitivamente, ya está loco, ¿no? Pero alguien que peca es un malvado y es un pecador, porque Yahshua pagó por nosotros. Entonces estás actuando como los soldados, por eso no peques, guardémonos en santidad. Ahora, aquí no aparece el nombre Talit, pero permítanme también conjeturar algo. Los soldados, al final, ya no tanto los soldados del Sanedrín, sino los soldados romanos, solo se quedan con el Talit de Yahshua. Solamente se quedaron con el Talit. Aparece ahí la palabra como manto, pero nosotros sabemos que se refiere al Talit. Solo se quedan los soldados con el talit de Yahshua. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Por qué les estoy comentando esto que puse yo aquí en mis apuntes?
Bueno, porque Yahshua se libra uno de los guardias. Llega un malaj y remueve la piedra del sepulcro. Y no hay santo sepulcro, no es ahí donde enterraron a Yahshua. Bendito es el abacados. Eso es de la religión tradicional. Entonces, Yahshua se libra de los guardias. Es una anticipación. 2. Se libra, por así decirlo, en este caso sí, sábana o capa, no talit. Se libra de la capa. Él deja los lienzos ahí. En la cueva donde, porque eran cuevas realmente labradas en la piedra, porque Él resucitó. Y entonces se cumple, se libra de los guardias, Yahshua, porque Él es el Todopoderoso, los cega, por así decirlo, se deja los lienzos y por así decirlo, escapa de la muerte, pero Él es el Rey. Él tiene poder sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre todo. A eso se refiere, mas Él dejando la sábana huyó desnudo. Más las cosas que ya notaste. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, otra enseñanza más. Perdón, estoy especulando, ¿eh? Aquí hay que especular mucho, pero no volar, no volar. No, se ora, se ayuna y se le dice al Eterno, Abacados, ¿qué quiere decir esto? No lo entiendo, por favor. ¿Me puedes explicar? Y entonces viene el Ruach HaKodesh y nos da palabra. Bueno, ahora, aquí también la interpretación no quiere decir que lo demás no sea verdad. Lo que ya expliqué es lógico que es Marcos, el joven, lógico que es Marcos, por todo lo que ya expliqué. Llegó Judas con los guardias hacia la casa del papá de Marcos, etc. Eso ya lo tienes anotado, ¿no? ¿Sí lo anotaron? Ahora, una interpretación de la sábana del joven es que hay que soltar todo lo que nos puede llevar a la muerte, porque sin duda él también podía morir. Entonces es soltar, es otra interpretación, pero es válida, créanmelo, soltar todo lo que nos puede llevar a la muerte. Entonces suelta el pecado, porque eso lo puede llevar a la muerte, a Marcos, sin duda. Por eso Kefas lo negó 3 veces, y no estamos criticando a Kefas, estamos diciendo la verdad, porque está escrito en la Brit Hadashah. ¿De acuerdo? Ahora, con esta misma interpretación que tú estás anotando ahora mismo, yo hasta la anoté con otro color aquí en mis apuntes, utilizo muchos colores porque así pone el Eterno que está mejor. Él sabe por qué nos dicta a cada quien algunas cosas. Bendito es su nombre de Yahshua Mashiach. Ahora, también soltar es como indicativo de seguir a Yahshua. Aunque aquí no lo siguió porque sabía que era muerte, pero él no lo negó. Marcos siguió después ayudando a Rav Shaul a llevar la besora por todo el mundo, o al menos por esa parte del mundo que se conocía. Entonces, soltar como indicativo de seguir a Yahshua. Salvar la vida. Y no estoy errado por lo que leímos en Marcos 13. Si alguno es la tribulación, es la persecución, la abominación desoladora, desolaremos después a cosas bien profundas que vamos a ver, a analizar. Y entonces no vuelvas por tu capa, déjala, salva tu vida. ¿Eso dijo Yahshua? Lo acabamos de leer, ¿no? Aleluya. Cuando suceda eso, entonces no estar preso a los bienes materiales, soltar todo. Lo importante es la vida eterna, y también hay que cuidar la vida física porque es regalo del Todopoderoso. Aleluya. Entonces soltar es como indicativo de seguir a Yahshua. Ahora, hay algo que es muy importante. Todo israelita hacemos mikveh antes de una fiesta. Todo israelita. Entonces, ¿por qué puse esto acá en los apuntes para ministrar el día de hoy? Nosotros tenemos que recordar que era fiesta, era Pesaj. Recuerden que Yahshua lo tomó un día antes para que se cumplieran fielmente las profecías, pero él tuvo que hacer mikveh, porque era una orden de Yahshua que iban a tomar de Pesaj. Entonces, por lógica, el joven hizo mikveh también, y generalmente se lleva
una capa, como si fuera una toalla, pero ellos utilizan una especie de capa. Y una vez seca también con esa se cubren. Pueden anotarlo si quieren. Recordemos, nosotros nacimos muy fuera de casa, muy fuera de Jerusalén, de Israel. Y tenemos que ponernos en el pensamiento hacia allá, hacia eres Israel. ¿De acuerdo? Sí. Por eso, perdón, voy a decir algo que, por eso cuando se dan las 7 bendiciones de boda, ya lo habíamos, cuando yo daba las bendiciones de boda, les decía yo, bueno, ya te vas a casar, etcétera, así, te voy a dar la Sheva Brajot, etcétera. Oiga, Roy, ¿qué puedo cargar al chivo como lo hacen en mi pueblo? No, eso ya no, tu pueblo es Israel. Aleluya. Porque hay cantidad de cosas que son malas. No digo que todo sea malo, pero hay muchos rituales, ¿eh? Entonces debemos deshacernos de todo eso. ¿De acuerdo? Tus raíces están en Israel. Aleluya. Bueno, ok. Entonces hacía mikvé, y entonces esa capa no era el talit, era prácticamente con la que hubiera él ido a hacer su mikvé. Ahora, vamos a Marcos 10, por favor. Vamos a Marcos 10, en el verso 46. Marcos 10, verso 46. El ciego Bartimeo, o el que estaba ciego, suelta, dice aquí, el manto, pero ha habido mucha como confusión si se traduce como talit, o como capa, o como qué. Pero una cosa sí yo dudo, que Bartimeo haya tomado, a ver, véanme tantito, que Bartimeo haya visto, perdón, en lo espiritual, haya oído a Yahshua, que iba pasando Yahshua, y cuando Yahshua dice ven, etcétera, haya tirado el talit. No creo eso. O sea, aunque en algunas versiones está traducido como talit, más bien era la capa. A ver, vamos a ver. Marcos 10, el verso 46. ¿Lo tienen? Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yahshua, Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Yahshua, hijo de David, ten rajen de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten rajen de mí, ten compasión de mí. Entonces Yahshua, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, ahí está, su capa, se levantó y vino a Yahshua. Entonces soltar la capa es señal de seguir a Yahshua. Aleluya, para ser bendecidos, para ser sanados, para ser salvos. Y él entonces arrojando, aleluya por ese aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, así es. Bendito es el Abacados, aleluya. Bendito sea tu nombre, Abacados. Aleluya. Ahora vean ustedes el verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Yahshua. Respondiendo Yahshua le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Yahshua le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Yahshua en el camino. Bendito es el Abacados. Fíjense, soltó la qué. Y dice al final del 52, y enseguida recobró la vista y seguía a Yahshua en el camino. Por eso puse en mis apuntes que dejar la capa significa seguir a Yahshua. Aleluya. Bendito es el Abacados. Ahora, vamos otra vez a Marcos 14. Esta administración es cortita, pero tiene mucha profundidad. Ahora, dice, a ver, Marcos 14, versos 50, vamos a volver a leer. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven que le seguía cubierto el cuerpo con una capa, y le prendieron, mas él dejando la capa, la sábana, dice, huyó desnudo. Entonces, permítame llevarlos, revisar esta cita, por favor.
Vamos a Marcos 11:7. Una cosa es la capa y otra cosa es el manto, que es el talit. Y vamos a ver más cosas sobre el talit. Ya vimos que significa el reino, ¿sí? El talit significa el reino. Por eso cada vez que tú te pones el talit es algo extraordinario, es algo sobrenatural, es algo espiritual, es algo hermoso. Porque estamos dentro del reino de Yahshua Mashiach. Marcos 11, verso 7. Y trajeron el pollino a Yahshua y echaron sobre él sus talitot, sus mantos, y se sentó sobre él. Bendito es el abacados, él merece toda exaltación. Y él está sentado siempre en el trono, y el trono es de su reino, y el talit significa reino. Busquen esa administración los que no la han visto. El talit significa el reino. El talit, creo que está como el título del talit, si no se va a poner después en Facebook terminando el Shabbat. El talit, para que todos los varones veamos otra vez esa enseñanza del talit. Es hermosa, es hermosa, es hermosa. Bueno, ahora volvemos a Marcos 14. Perdón que sea tan repetitivo, pero aquí hay administraciones como evangelista, de maestro, en este caso es como de maestro. No soy maestro, ¿qué más quisiera yo? Pero lo poco que sé se los enseño. Marcos 14 dice, el verso 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, ya expliqué. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una capa, y le prendieron, ya expliqué sobre Marcos, demás, etc. Mas él, dejando la capa, la sábana, huyó desnudo. Ahora, ¿de qué se trata entonces en conclusión, o una de las conclusiones a las que llegamos? Dejamos el vestido viejo para tener el nuevo. Otra enseñanza más. Y no estoy especulando, pero a la luz del Ruach HaKodesh. No quiero especular con mis propias ideas, porque si no, entonces vamos al fracaso. No, dejamos el vestido viejo para tener el nuevo. Por eso dice que tengamos la ropa para salvación y que nos vistamos con las vestiduras nuevas de salvación. Y eso significa despojarse de la esclavitud. Ya no vistes con cinturón de cerdo, ya no tienes la cartera de cerdo, ya no tienes los zapatos con forro de cerdo. Todo es kosher, todo es limpio, porque no podemos estar comiendo kosher y con zapatos de marrano ahí. No, tenemos que tener toda la vestimenta kadosh. Aleluya. Entonces dejar el vestido viejo para tener el nuevo es despojarse de la esclavitud. Ahora, después de este evento del que ya leímos 50, 51, 52 de Marcos 14, entonces viene el juicio de Yahshua, que es un juicio injusto totalmente, ya lo vimos. Después viene que lo cuelgan del madero. Bendito es el nombre de Yahshua Mashiach. Viene su muerte, pero viene su resurrección. Es decir, es lo último. Entonces, a ver, pero si tú dices, sí es lo último. Como ayer que yo decía que la Keilah de la Odisea es la última que el Eterno está reprendiendo o ministrando ahí. ¿Sí? ¿Lo dije? Y que representa la última Keilah de estos tiempos, que son los últimos tiempos. ¿Sí lo dije? Y que los reprendió por ser tibios, y nosotros no queremos ser vomitados de Yahshua. Queremos estar en sus brazos por la eternidad. Entonces, a ver, así como ayer dije que la Keilah era la última, esta enseñanza hubiera acabado así. Por ejemplo, 50, humanamente hablando, 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, punto. Y después seguir con los demás, que los sacerdotes en el patio, etcétera, etcétera. Pero la idea es que no, sigue. Pero cierto joven le seguía, cubierto con una sábana, el cuerpo con una sábana, y ya vimos el por qué. Ahora la pregunta, ¿por qué está aquí? Porque despuesito de esta enseñanza, más él dejando la sábana, huyó desnudo. Por todo lo que ya tienes anotado ahí en tus apuntes. Bendito es el abacados. Ahora, ciertamente era una noche muy fría. Recordemos que era una noche muy fría. Nosotros vamos a Marcos en el 14:67. Si tienen el Marcos 14:67, dice: y cuando vio a Kefas que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Yahshua el Nazareno.
Entonces era una noche fría, era una noche fría. ¿Qué día era? 13, 14 ¿de qué? De Aviv. Era fría, todavía es frío. Allá en Israel, aunque hay excepciones. Ahora, entonces por eso este joven llevaba su capa, Tú tienes ahí este tema y también el Ruach HaKodesh te va a ministrar muchas cosas más. Guardemos la santidad para que el Eterno nos siga hablando. Entonces vamos a leer y terminamos. Marcos 14, verso 50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Mira nada más cuánta enseñanza hay en estos versos. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, una capa, y le prendieron. Mas él, dejando la capa, la sábana, huyó desnudo. ¡Cuánta enseñanza! Y vamos a seguir aprendiendo más, amada Keila. ¿De acuerdo? Yo no sé tú, pero yo me gozo cada Shabbat. Yo me gozo cada Shabbat y quiero saber más de la palabra. Y hay hermanos aquí, Ajín y Ajayot, toda Gaba. Hay amados Ajín que me dicen, yo nada más estoy esperando que sea Shabbat, yo quiero aprender más. Ven también los miércoles, los saqueninos están dando enseñanzas. Yo de este miércoles en 8 voy a dar una enseñanza también. Y tenemos que seguir aprendiendo, no sabemos nada. ¿O sabíamos esto? ¿La verdad lo sabíamos? No lo sabíamos. Y entonces uno se pone a estudiar, pero más que estudiar es pedirle al Eterno que nos hable. Ahora, ahí mismo, no se muevan, ahí mismo. Si quieren, guarden sus cositas, guarden sus cosas, guarda tu taná, guarda tus apuntes y tus 10 lapiceros que trajiste. Porque si varios hermanos traen mucho lapicero, qué bueno, de muchos colores, así, aleluya. Ahora vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias al Todopoderoso porque estos son banquetes de la Tanaj. Vamos a aprender más y no para nuestra vanagloria, no, amados, para enseñar a otros y gozarnos quién es nuestro Mashiach. Yahshua es su nombre. Abacados, te damos toda Gabá por esta enseñanza. Ahora repitan conmigo, Abacados, háblame por medio bendito Ruach HaKodesh. Yo quiero oír tu voz, me comprometo a mantenerme en santidad para oír tu voz. Abba, yo sé que mis pensamientos son analíticos y que hay pensamientos intrusos del mal.